libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 25 al 32. Y hermanos, vamos a poder ver aquí un poquito acerca de nuestro Padre Celestial. Usualmente usamos este pasaje de la Biblia, hermanos, para hablar del hijo pródigo, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos tanto que decir acerca de esta historia y nos vamos a enfocar no en el hijo pródigo, sino que nos vamos a enfocar en el hijo mayor y vamos a ver cómo responde el Padre. El Padre aquí, hermanos, es el símbolo del Padre Celestial. Y vamos a ver algo muy interesante en esta mañana. No sé si ustedes han escuchado, me imagino que muchos de ustedes han escuchado mensajes acerca de este pasaje. Pero hermanos, a ver si en esta mañana podemos ver otro lado. Es como el diamante, la palabra del Señor, lo podemos ver de muchos lados y ver diferentes enseñanzas en un pasaje. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor alternadamente, hermanos. Yo leo el 25, ustedes el siguiente, y así sucesivamente hasta el versículo 32. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Ustedes? Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Todos? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios bendiga su palabra. Vamos a Dios en oración en estos momentos. Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos ante su presencia, Señor, en primer lugar, para glorificarle. Y, Señor, también para que en este momento tu Santo Espíritu hable a través de tu siervo, hable a los corazones de cada persona presente y podamos gozarnos, Señor, en el consejo divino, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesucristo imploramos tu dirección. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La religión, hermanos, la religión es la búsqueda de Dios. Pero la cristiandad, hermanos, es diferente. La cristiandad es la búsqueda de Dios por el hombre. Desde que Adán cayó, Dios, hermanos, ha estado buscando. A través de las edades, Él sigue buscando al hombre. Y le pregunta, le dice, como le dijo a Adán: Adán, ¿en dónde estás? Y hasta hoy el Señor sigue diciéndonos, hermanos, cada día que pasa, cada momento, cada año, hermanos, el Señor sigue haciendo la misma pregunta: ¿en dónde estás? Los fariseos, en este contexto, hermanos, los fariseos estaban murmurando contra el Señor Jesús, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y con ellos comen. Ese es el contexto. El Señor está hablándole a los fariseos, a los pecadores, le está hablando a los religiosos. Vemos aquí, hermanos, a los pecadores, a los fariseos, y en otras ocasiones les hemos llamado a ellos relativistas y a los moralistas, los religiosos y los no religiosos. Y en esta historia, hermanos, los dos hermanos son el símbolo de estos dos grupos. Y hermanos, muchas veces nosotros mismos
hemos estado en estos dos grupos, del uno o del otro, de parte del uno o del otro. La historia, hermanos, aquí en la que hemos estado leyendo en estos momentos, siempre se ha oído y hemos hablado del hermano menor, quien avergonzó al padre, quien le quiebra el corazón. Le quiebra el corazón, lo avergonzó al pedirle toda la parte de la herencia, porque el pedirle la herencia le estaba diciendo a su padre: ya muérete, ya muérete. Porque en aquel entonces, hermanos, la herencia se daba a los hijos, se le repartía a los hijos después que el padre moría. Pero el hijo va y le pide la herencia, la parte de la herencia a su padre, y su padre se la da. Lo interesante de esto, hermanos, es que el hijo vuelve en sí. Amén. El hijo vuelve en sí. Y el padre, dice la palabra en la historia, ¿verdad?, que al verlo de lejos, el padre corre hacia él, se le echa a los brazos, lo abraza, le da un beso en la mejilla. El hijo ya tenía el plan perfecto para regresar, para decirle a su padre lo que le iba a decir, ¿verdad?, de pedirle perdón. Pero el padre ni siquiera pone atención a eso. Él ve a su hijo y va hacia él, lo abraza y le da un beso. Ahí él está manifestando de una manera tangible que él ama a su hijo incondicionalmente. Cuando el hijo, hermanos, llega todo sucio, cuando el hijo llega todo maloliento, cuando el hijo llega viéndose feo, hermanos, el padre le ama más. Le ama más y lo toma en sus brazos y lo trae a casa. Y los fariseos dicen: esto es absurdo. Esto es absurdo. Este hijo no merece amor. Este hijo necesita la disciplina de Dios. Este hijo necesita la disciplina del Padre. Este hijo necesita que se le castigue, no de recibirlo de esa manera. Esto es absurdo. Este hijo necesita que se le dé una lección. Les aseguro que los fariseos no estaban pensando en perdón. Les aseguro que ellos no estaban pensando en el concepto de aceptarlo, de amarlo. Ellos estaban enojados porque el hijo viene lleno de pecado y el padre lo perdona. El padre lo perdona. El clímax de la historia, hermanos, puede que no sea, estoy diciendo que esta es mi opinión, puede que no sea el hijo pródigo. El clima de esta lección puede que sea el hijo mayor. El hijo mayor, hermanos. Porque el final de la historia se termina no con el hijo menor, termina con el hijo mayor. Puede que Jesús al contar esta parábola empieza con el hermano menor y termina con el mayor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es posible que Él tome esta parábola como un espejo y luego se los muestra a los fariseos y les dice: miren, esto es lo que, así se ven ustedes y así lo ve el Padre Celestial a cada uno de ustedes. Así se ven. This is what you look like. When the Father, when Jesus Christ was presenting this parable, He was saying, look guys, look at this mirror. This is what you look like. And this is how we see you. This is how the Father sees you. Así es como te ven. La lección, hermanos, que Jesús le está dando a los fariseos es esta: que no hay cosa más grande que nos pueda a nosotros separar del Padre Celestial. No hay nada. Piensa en cualquier pecado, excepto uno, ¿verdad? El de rechazar al Espíritu Santo de Dios. Ese no lo perdona el Señor. Pero todos los demás pecados en esta tierra, hermanos, el Señor los perdona. Jesús aquí, hermanos, está tratando de cambiar la asunción de cómo ellos se relacionan con Dios, cómo se relacionan con el Padre Celestial. Y el primer punto que quiero hacer aquí, hermanos, es que es posible ser obediente y estar perdido. ¿Cómo está eso, hermano David? Que ser obediente y estar perdido. Vean, es que si ustedes leen todo el capítulo 15, se van a dar cuenta que aquí hay 3 parábolas.
Aquí hay 3 parábolas. Está, hermanos, la oveja perdida. Y la oveja no está donde debe de estar. La segunda parábola, hermanos, la moneda no está donde debe de estar. Y la tercera parábola, hermanos, el hijo menor se va del hogar y no está donde debe de estar. Y ¿saben una cosa? El hijo mayor está en casa, pero en ese instante no está donde debe de estar. No está dentro de la casa, está fuera de la casa. Entonces aquí vemos, hermanos, que él también, estando dentro de la casa, estaba perdido. Es interesante, ¿no? Podemos tener iglesia, podemos tener templo, y aún los que están dentro del templo están perdidos. No todos, pero algunos. Todavía siguen siendo personas perdidas. En cada parábola alguien está buscando algo que está fuera del lugar, lo que está perdido. El pastor va por la oveja, la mujer va tras la moneda, el padre va tras el hijo. Pero ahora el padre va por el hijo mayor para rogarle que entre a la casa y goce de la celebración. Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes están lejos de Dios, como lo está el hijo mayor. Están lejos de Dios. Su cuerpo allí está, pero su corazón está muy lejos de Dios. Es posible, hermanos, estar cerca de Dios, pero muy lejos de su corazón. Jesús le dijo a Felipe, le dice Felipe a Jesús: muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe, ahí en Juan capítulo 14. El Señor Jesús le contesta: ¿no me conoces, Felipe? Tú has estado conmigo día y noche, has comido conmigo, me has visto, y sin embargo no me conoces. Yo y el Padre uno somos. Puede uno estar en la casa del Señor y no conocer a Dios. Puedes oír y escuchar de la palabra todos los años de tu vida, toda la existencia que Dios te permite aquí en la tierra, y estar perdido. Mateo 7:23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, ¿no sacamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Jesús dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No está hablando aquí de una ramera. No está hablando aquí, hermanos, de otras personas llenas de pecado. No, hermanos, está hablando aquí a los que profetizan, a los que predican, a los que hicieron milagros, los que ministraban al Señor de día y de noche. Le está hablando a ellos, los fariseos. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces uno está muy ocupado haciendo las cosas del Señor, pero su corazón está muy lejos de Dios. Dice uno: ¿sería malo lo que estamos haciendo? Las obras buenas pues son buenas, pero detrás de ello está el motivo. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es posible hacer cosas para el Señor y no conocer a Dios. Es posible conocer teología, ir al seminario, ir al instituto, tomar muchos cursos de teología y estar en la iglesia bajo los pies de un buen, tremendo maestro y de un pastor, pero estar muy lejos del Señor y no conocer al Señor. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen una relación con el Señor. Es posible estar envuelto en los negocios del Padre y estar lejos de Él. El versículo 29, ¿qué nos dice? Nos dice: mas Él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor, hermanos, no entiende
no entiende a su padre. Ha estado con él muchos años y no lo entiende. No entiende al padre, que el padre lo ama a él incondicionalmente. Tantos años en casa, hijo, y todo lo que tengo es tuyo. Y no entiendes mi amor por ti. Aquí en lo segundo, hermanos, que quiero que veamos, es que la pérdida del hijo mayor es peligrosa. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de los dos estaba más perdido? ¿Cuál de los dos estaba más perdido? Porque uno estaba más perdido que el otro. Y usted podría decir, hermano David, cuando está perdido, no está perdido. Cuando está perdido, está perdido. Pero hermanos, el hijo mayor, se me hace que está más perdido. Este es el que corre el peligro más grande. El hijo menor, podrían decir, él es el que comete los pecados inmorales. Él es el que está más perdido. Pero por lo menos el hijo mayor es obediente y es moral. Seguramente el hijo menor está más perdido, pero hermanos, no. Perdido es estar perdido, diría. Pero hay un perdido muy peligroso. Vean lo que dice Mateo 21:31. Mateo 21:31. Dice la palabra, ¿cuál de los dos hizo voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Las prostitutas y los cobradores de impuestos están entrando al reino de Dios antes que ustedes, porque ustedes están perdidos. Ustedes están perdidos. ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que le impide entrar al reino de Dios para los fariseos? ¿Qué es lo que les está impidiendo a ellos que entren a la gloria? ¿Saben lo que los separa a los religiosos de Dios, hermanos? ¿Saben lo que separa a los religiosos del reino de Dios? Las buenas obras. Estoy hablando de religiosos. Las buenas obras. Porque ellos, hermanos, no están dependiendo de Dios. No están dependiendo de Dios. No oras con esa dependencia en Dios. Y la única vez que uno ora es cuando uno necesita algo de Dios. Cuando algo trágico sucede en tu vida. Cuando estás en un aprieto, entonces empiezas a clamar a Dios con todo tu corazón. Cuando la vida se rompe en 1000 pedazos, es cuando uno empieza a clamar a Dios y a pedirle que le ayude. Hermanos, muchas veces llevamos una máscara. We wear a facade. Llevamos esa máscara por muchos años. Y esa máscara le llamamos las buenas obras. Para que nadie conozca verdaderamente lo que está aquí adentro. Nos escondemos detrás de esa máscara. Los dos hijos, hermanos, andan buscando lo mismo. No andan buscando algo diferente. Los dos están perdidos. Los dos quieren las cosas del Padre, sí, sin el Padre. El hijo menor quiere las cosas del Padre para irse lejos del hogar y vivir perdidamente. El hijo mayor quiere las cosas del Padre, pero quedarse en casa. Él se quiere quedar en la casa, gozar de todo lo que el Padre tiene. Él quiere las cosas del Padre, pero no al Padre, porque Él se enoja cuando el Padre toma sus cosas y se las empieza a dar al hijo menor, a su hermano. Mucha gente dice, bueno, yo he tratado de seguir a Dios y lo he seguido. Pero cuando el Señor le falló, cuando el Señor no le contesta la petición que Él quiere, entonces le echan la culpa a Dios. Le dicen, tú tienes la culpa. Y se enojan con Dios. Se enojan con el Padre Celestial porque no les da lo que ellos quieren. Tienen las asunciones del hijo mayor. Muchos tenemos esa asunción del hijo mayor, ¿verdad? De que pensamos que vamos a hacer un trato con Dios para que Él nos bendiga. Pero cuando no bendice, we get mad, nos enojamos
Ya no queremos servir en el Señor, no queremos servir en la iglesia, nos bajamos con todo el mundo y ya no venimos. Yo me quedé en casa para quedarme con las cosas de mi padre y ahora mi padre se las está regalando a mi hermano menor. Eso no es justo. Eso no es justo. Se puso la máscara de las buenas obras. I'm good. I stayed here. I've been helping you all this time, Dad. Yo aquí me quedé. Pero estaba perdido. Pero estaba perdido dentro de la casa. Lo tercero, hermanos, la moralidad. Se puede usar para manipular a los demás. La moralidad se puede usar para manipular a los demás. Miren lo que dice el hijo mayor. Yo he obedecido tus órdenes. Yo tengo derecho a decirte que no trates mi herencia de esa manera. Don't treat my inheritance that way. Qué bueno fuera, hermanos, que tú no fueras el Señor en este momento, porque si yo fuera el Señor, yo hubiera hecho las cosas muy diferentes. Yo he obedecido, he sido bueno y por eso me debes. Es lo que le está diciendo su padre con lo que le está diciendo. Es una manipulación moralista. Él es moralista. Usa las buenas obras para manipular a Dios, para manipular a todos los demás. Y ahí viene el sentido de superioridad de los fariseos, porque a ellos les gustaba manipular al pueblo y lo manipulaban con sus buenas obras. Es lo que ellos hacían. Muchas de las veces, hermanos, hablamos de arrepentirnos de nuestros pecados, pero no hablamos del arrepentirnos de nuestras buenas obras. Esas buenas obras, hermanos, con las cuales tratamos de manipular a Dios y a los demás. Esa máscara, hermanos, de buenas obras para cubrir ese mismo deseo de control, de controlar a los demás, haciendo cosas buenas. I'm good. Yo soy bueno, yo soy buena. Por eso tienen que hacer lo que yo digo. No lo estamos diciendo, no lo estamos vociferando, no lo estamos hablando, hermanos, pero muchas veces con nuestras acciones los estamos viendo. Exactamente lo que están haciendo. Y por último, hermanos, podemos diagnosticar el problema del hijo mayor. Aquí la mujer que encontró la moneda, el pastor encontró la oveja y el padre aquí encuentra al hijo. Pero aquí el hijo, hermanos, el otro que se queda en casa, hermanos, se enoja. Yo me porto bien, yo merezco algo mejor que mi hermano. Yo me enojo porque a mi hermano le das un becerro, un ternero gordo, y a mí ni siquiera un cabrito. ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo, a mí me debes. A mí Dios me debe. A mí el Padre me debe. Y muchos tomamos ese mismo pensar, que Dios nos debe a nosotros algo. Yo he estado en la iglesia muchos años. Dios me debe. Yo he estado predicando muchos años. Dios me debe. Yo me porto bien. Dios me debe. Uno tiene los síntomas del hijo mayor cuando nos enojamos porque nuestra vida no salió como nosotros queríamos. No son las circunstancias que lo hacen a uno sentirse miserable, sino el cómo uno ve la vida. Porque mira, hay personas que están peor que nosotros y tienen un mejor sentir de su existir, de su vida. Pero hay otros que no. Timothy Keller dice que hay dos clases de hermanos enojones. Primero, cuando soy bueno, entonces soy de valor para Dios. Cuando no soy bueno, entonces no valgo nada. Si soy bueno y hago todo bien y la vida no funciona como pensaba, entonces me enojo. Me enojo con Dios porque Él no cumplió con nuestro arreglo. Él no ha hecho lo que yo pienso que Él debe de hacer. Por eso, hermanos, yo tengo mucho problema con aquellos predicadores que predican la prosperidad. Porque ellos manipulan a Dios. Cuando dicen, tú tienes
tienes que ser sano, tú tienes que tener casa, tú tienes que tener carro, porque el Señor quiere prosperar tu vida. Y tú pídela y clama esa casa, clama ese carro, clama ese trabajo, pon tu pie en esa propiedad y el Señor te la va a dar. No, qué mentira del diablo es esa. Es una manipulación. Y nosotros no manipulamos a Dios. Nadie manipula a Dios. Él hace lo que Él quiere hacer cuando Él quiere, cuando Él se le antoja, no cuando nosotros queremos. ¿Sabe qué es lo que hace también enojar al hijo mayor, hermanos? Que su hermano menor está pasando un buen tiempo. Él se enoja. Él se enoja porque su hermanito está pasando un buen tiempo. El evangélico cristiano dice, o entiende, para Dios el perdido es pecador, pero también es de mucho valor para el Padre Celestial. Es lo que nosotros decimos, ¿verdad? El pecador es de mucho valor para el Señor. Pero ¿qué dice él? ¿Será su hermano de valor para él? No creo, ¿verdad? Para él lo de valor eran las buenas obras, no el hermano pecador. Las buenas obras, eso era lo que él buscaba. El plan de Dios para nuestras vidas, hermanos, es un plan de amor. Si su Hijo dio su vida en el Calvario, ¿qué no hará el Padre Celestial por nosotros? ¿Qué no hará? Lo dio todo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar un hijo o una hija por un pecador perdido? Hermanos, yo creo que ni uno de nosotros. Y gracias a Dios que Dios no nos está pidiendo eso, ¿verdad? Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, ya dio a su Hijo. No necesita hacer eso. Pero cuando un hijo o una hija se va de misionero, ay, cómo nos duele el corazón. Yo, oíme, ¿por qué? ¿Por qué te vas? No puedes servirle al Señor aquí. ¿Por qué te tienes que ir a la China? ¿Por qué te tienes que ir allá a Irak o Summer? Aquí también le podemos servir al Señor. Mira, aquí hay mucho trabajo. Ponte a limpiar ahí el templo. Les damos cualquier cosa que hagan nada más para mantenerlos aquí. Hermanos, el segundo síntoma de del hermano mayor, es que uno odia la ley que uno mismo obedece. Yo te he servido como un esclavo por muchos años. La ley ha sido su Señor por muchos años. Él ha seguido las reglas. Para el hijo mayor, hermanos, la obediencia es el medio a un fin. Tengo que pagar para obtener aquello del Padre. Es el precio que se necesita pagar para recibir la herencia. Es una transacción para Él. Yo le doy a Dios y lo que Él quiere, para que Él me dé lo que yo quiero. Y el cristiano, hermanos, obedece simplemente y sencillamente por puro gozo. Yo obedezco a Dios porque le amo, no porque puedo recibir algo de Él. ¿No creen ustedes que así debe ser? Nosotros amamos, venimos aquí a la casa del Señor, no porque yo puedo recibir algo de Dios, no le estoy pidiendo una casa, no le estoy pidiendo un carro. Hermanos, yo quisiera entrar a un servicio, a una iglesia, donde los hermanos no estén pidiendo, ay Señor, yo quiero que me den esto, ay Señor. Yo quisiera que vinieran a adorar a Jehová, que vinieran a adorar al Padre Celestial. ¿No es así? El hermano mayor es una persona insegura, falta de gozo, tiene un espíritu crítico. Cuando el hijo mayor le dice a su padre que él ni siquiera le da un cabrito, el padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. Nunca se le ocurrió a su hermano mayor el pedir un cabrito. ¿Por qué no se lo pidió? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no conocía a su padre. Tantos años que tenía ahí en su casa y no conocía a papá. No lo conocía. Si lo hubiera conocido, hermanos, yo les aseguro que el padre le hace fiesta todos los días. Hey, you want to party? Have it. Bring your friends. Era un poco egoísta el hijo mayor, ¿no creen ustedes? Dice, no me has dado un cabrito ni siquiera para que yo me goce con mis amigos. No dice con mi hermano, con ustedes, para gozarnos como familia. Forget you guys. I want to party on my own over here. Yo quiero acá mi fiestecita con mis amiguitos. Critica a su hermano que ha regresado a casa. No está contento. Es más, el hijo mayor le dice a su padre, tu hijo
No dice, mi hermanito, gracias a Dios ya llegó. No, dice, este es tu hijo. El padre le empieza a regalar regalos al hijo que andaba perdido. ¿Y a mí qué? No, el hijo mayor le dice, él perdió sus derechos, él no merece nada. Él no merece una segunda oportunidad. ¿Por cuántas oportunidades nos da el Señor a nosotros, hermanos? Todos los días te da otra oportunidad, ¿no es así? Todos los días nos da oportunidades el Señor. ¿Saben lo que está pidiendo el Padre Celestial, hermanos? Ven a casa, ven, gózate, rejoice, gózate conmigo, con tu hermano, porque él estaba perdido, ahora ha llegado, ya regresó, ha regresado de la muerte a la vida. En eso te tienes que estar regocijando. Tú lo tienes todo. Tu hermano no tenía nada y ahora lo tiene todo también. Hermanos, no le pide cuentas a su hijo, al hijo menor, sino que lo recibe. Pero el hermano mayor, hermanos, él está dando cuentas. Él está dando cuentas de lo que el padre no estaba dispuesto a hacer en esos momentos. El padre estaba contento con recibirlo. Hermanos, creo que como padres también nosotros podemos entender un poquito esto, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros actuamos por amor. Y yo creo que el Señor nos ha permitido a nosotros los padres poder tener esa experiencia de extender ese amor incondicional a nuestros hijos. Y nuestros hijos, hermanos, hacen cosas como también nosotros las hicimos cuando estábamos jovencitos, ¿no es así? Pero hermanos, cómo nos da gozo cuando ellos se arrepienten y regresan a casa y dicen, I was wrong, yo estaba mal, perdóname papá, perdóname mamá, aquí estoy. Y nosotros con los brazos abiertos, hijo, desde que te fuiste yo ya te había perdonado, pero tú te fuiste porque quisiste. La respuesta para el hijo menor, hermanos, y mayor es la misma. El amor de Dios es incondicional. That's the answer. El amor del Padre Celestial es así, hermanos, para con nosotros. Tiene que cambiar nuestras asunciones, hermanos, de cómo obra Dios, acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, y después entrar a la casa del Padre y comer y cantar y gozarnos en el Señor. ¿No es así lo que nosotros quisiéramos en nuestros hogares, hermanos? Que así fuese cada vez que nos reunimos en las reuniones familiares. No quisiéramos que así fuese en la iglesia, con los hermanos en la fe, con la familia en la fe. No quisieran que así fuese, que entráramos a la casa del Señor y entráramos con ese espíritu de gozo, de regocijo, de adoración al Padre Celestial. Hermanos, ahí es donde entra el gozo. Por eso el Señor dice que uno se goce, porque en el gozo hay fuerza, hay poder, hay victoria cuando estamos en el Señor. Que todo lo que hagamos nosotros, hermanos, lo hagamos por amor. Lo hagamos por amor, así como lo hizo este Padre en esta ocasión.